Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de qué publicar. Bueno, para poder pensar en qué publicar, hay 4 preguntas esenciales acerca de la necesidad de publicar. La primera es ¿para qué publicar? O sea, pensar, por ejemplo, en la intención, la necesidad, pensar en la esencia y el espíritu del futuro investigador para realizar una publicación. Luego es por dónde empezar. Muchas veces los que inician en el mundo de la investigación científica, en cuanto al proceso de la realización de un estudio hacia su publicación, no saben cómo o por dónde empezar. La tercera pregunta es ¿dónde publicar? Conocer las revistas disponibles para que mi trabajo pueda publicarse, conocer el sistema del proceso editorial, conocer los aspectos necesarios, ya sea para hacer un estudio con o sin financiamiento, etc. Y finalmente, ¿qué publicar? Que es la esencia de este video. Y hay una pregunta que también no debemos dejar de lado, que es ¿con quién publicar? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué publicar? En cuanto nosotros entendamos la esencia del proceso de investigación, y yo siempre lo he repetido, creo que en muchos de mis videos y de mis clases, que siempre les oriento a mis alumnos, sobre todo de pregrado, si tú quieres dedicarte a la investigación científica o quieres hacer investigación, ya sea como médico clínico, que además pueda hacer investigación, la motivación para la investigación no debe ser la publicación científica únicamente. En el Perú, por ejemplo, realizamos siempre investigación con la intención de publicar. ¿Por qué? Porque la publicación en el Perú, o la ciencia en el Perú, se mide con números, se mide con producción científica. Lo cual no es correcto, si es que ese es el único indicador para medir la ciencia. Si el espíritu del estudiante, si el espíritu del egresado, del médico, de cualquier profesional de la salud es únicamente pensar en publicar, entonces se está desvirtuando, se está desviando la verdadera esencia de la investigación científica. La publicación científica, el publicar un artículo, como mencioné siempre, es un vehículo. Es el vehículo que permite a la investigación divulgar el conocimiento. La esencia de la investigación científica siempre debe ser motivada por la generación del conocimiento. La publicación científica permite divulgar ese conocimiento, que finalmente impactará en la generación de nuevo conocimiento, en la construcción y transformación de la ciencia. Pero la publicación como tal es simplemente eso, un vehículo. Si nosotros quitamos la esencia, que es la generación de conocimiento, y la divulgación como tal, entonces solamente nos queda el vehículo vacío, que es la publicación. Y que de hecho es uno de los grandes pilares de la deconstrucción del sistema de investigación científica en muchos países. Si la motivación no es la correcta, el conocimiento no va a ser el producto final de la investigación científica. Entonces, esa es la motivación. Entonces, para que tú puedas saber para qué publicar, tienes que conocer la esencia de la investigación y conocer tu motivación. Si mi motivación en realizar investigación científica es para generar conocimiento, entonces la motivación es genuina y es buena, porque es auténtica, porque respeta el lineamiento, respeta la génesis de la realización de una investigación científica, independientemente del tiempo, independientemente de la producción, independientemente del proceso. Y obviamente la necesidad de investigar para divulgar los resultados de mi estudio. La necesidad de investigar para poder divulgar el conocimiento que se genera a través de los resultados de mi estudio. Por lo tanto, la publicación científica es inherente siempre a la investigación.
Y obviamente es recíproco, ¿no? Nosotros investigamos y publicamos nuestros estudios. Nosotros no solamente nos dedicamos a publicar, porque para publicar un artículo se tiene que conocer todo el proceso que se está intentando publicar, compartir, divulgar. Entonces, nace aquí también una disyuntiva, ¿no? De saber cuánto se conoce, o mejor dicho, si les preguntamos a los investigadores nuevos, a los investigadores jóvenes, ¿cuánto conocen acerca de lo que investigan y publican? ¿Verdaderamente conocen lo que publican? ¿Verdaderamente son expertos en el campo en el que se están desarrollando? ¿No? Si son estudiantes de medicina y, por ejemplo, publican sobre un artículo científico de un punto específico de la ciencia médica, ¿en realidad conocen, se están volviendo expertos en el tema? Y probablemente muchos me digan, es que en realidad no necesitan, pero en realidad sí necesitan. Cuando tú publicas un artículo científico, se asume que la persona que está desarrollando el estudio es experto en el tema. No digo especialista. No me refiero a la experticia ganada por una residencia médica. Me refiero al conocimiento generado total, a la gran perspectiva que pueda tener la persona cuando investiga un campo, cuando se investiga sobre una línea. Y es por eso también la crítica a las personas que, a pesar de que desarrollan múltiples trabajos de investigación, no tienen una línea específica de trabajo, ¿no? Los llamados todólogos, ¿no? Se desarrollan en tantos campos y a la vez en ninguno. Porque no se puede conocer de todo. Un investigador siempre tiene que mantener una línea de investigación y volverse experto, no especialista. Esos 3 puntos tenemos que saber para entender para qué publicar, por qué publicar. Otro punto es, o la pregunta también es, ¿por dónde empezar? Muy bien. Si tú quieres realizar una investigación científica para publicar un artículo científico final, tienes que saber por dónde empezar. Y la pregunta se basa en la intención de quien quiere investigar para conocer acerca de la investigación. O sea, por ejemplo, conocer metodología de la investigación, que es básico. O sea, no puedo yo investigar si no sé de metodología de la investigación. No puedo yo investigar sobre diseños observacionales de cohorte, caso control, analítico transversal, etc., si no conozco la metodología de los estudios observacionales o epidemiológicos. Entonces, ¿cómo puedo investigar sobre lo que no sé? ¿Cómo puedo yo asegurar la calidad de un estudio si no conozco la metodología del estudio? Es básico. Entonces, por lo tanto, si tú quieres investigar, conoce sobre metodología de la investigación. Por ejemplo, yo tengo un libro que yo lo considero una Biblia en la investigación epidemiológica. Este libro de Ian Doughu, que no lo tengo en PDF todavía, lo voy a buscar y se lo voy a compartir, que es un libro muy bueno, que me ha gustado mucho en cuanto a la comprensión básica y elemental de la investigación epidemiológica. Es un libro muy amplio y que lo he recomendado muchas veces en muchos de los posts que he hecho en Twitter o en otras redes sociales. Considero este libro como como un pilar para el conocimiento de la epidemiología. Si quieres hacer investigación clínica epidemiológica, este libro es suficiente. ¿Qué te puede ayudar nuevamente, ¿no?, a despegar en otros escenarios de la investigación clínica y epidemiológica o experimental? Entonces, si tú quieres aprender a hacer investigación, debes de partir primero por la base, es decir, conocer los aspectos elementales de la metodología de la investigación, los diseños de los estudios, la bioestadística, ¿no? La bioestadística es esencial. No, pero es que yo no soy el encargado de hacer el análisis estadístico. Lo podemos mandar a hacer con un estadístico, o un estadístico puede estar en el equipo. Perfecto, eso es perfecto. No tienes que ser estadístico para ser investigador. Eso es perfecto. Pero sí tienes que conocer de estadística o bioestadística para hacer investigación. ¿Cómo yo puedo entender los datos que me arroja un estadístico si no sé de estadística? Este libro también es muy bueno. Probablemente tenga también otros libros, no los tengo aquí porque no estoy en mi biblioteca, pero probablemente sí estén otros libros que nos puedan ayudar a entender mucho de la bioestadística y sobre todo estadística básica.
Estadística que nos va a permitir entender más aspectos, tener una mayor perspectiva, sobre todo de los resultados. O sea, no me basta con conocer qué es el odds ratio, cómo se interpreta el odds ratio. Tengo que entender cómo es que se llega mediante el modelo lineal multivariado, por ejemplo, o modelo lineal generalizado, en el análisis multivariado, cómo es que se llega al odds ratio. ¿Qué significa que estas variables estén dentro de este modelo? ¿Cuál fue el proceso para que estas variables puedan incluirse? ¿No? ¿Qué significa poder obtener, por ejemplo, el odds ratio y este intervalo de confianza? ¿No? ¿Qué significa el intervalo de confianza dentro del tamaño del efecto? Todos esos puntos los podemos conocer. Entonces, bueno, no era la intención de este espacio para poder compartir los libros, pero ya que están aquí y los tengo en la mano, los podemos ver. Este libro, que me lo recomendó un gran maestro, que es el doctor Adrián Hernández, el libro de Douglas Altman, yo le digo el libro rojo de la estadística, porque es un libro que me permitió a mí conocer muchos aspectos que no conocía dentro de la estadística básica. Es muy bueno. También sí está en PDF. Yo creo que lo tengo. Si desean me pueden escribir y los puedo compartir. Básico. Estadística básica. El libro el libro de Ian Dough también tiene elementos de bioestadística. Y así hay otros libros que nos pueden ayudar a comprender más. Y también está el conocimiento de la redacción científica. Bueno, yo siempre les digo a todos mis alumnos, para poder redactar, para poder aprender a redactar un artículo científico, tienes que ver necesariamente cómo otros escriben. No hay de otra. No, pero yo no sé cómo escribir. Me decía mi maestro, Adrián, la mejor forma de escribir es escribiendo. Suena redundante, ¿no? Pero es que es eso. Para poder aprender a escribir, tengo que practicar. Tengo que escribir y escribir y escribir y escribir. Aprender requiere de ensayo y error en cuanto a la redacción científica. Pero una estrategia que yo he empleado mucho y que sigo empleando hasta ahora es ver siempre, ¿no? Tomar un artículo, leerlo. O sea, por ejemplo, yo voy a investigar esta semana vamos a trabajar sobre, por ejemplo, semaglutida versus placebo, ¿no? Para el tratamiento de la obesidad en adultos con obesidad, ¿no? Y no diabéticos. Entonces, yo necesito primero entender cómo otros estudios han abordado el mismo tema. Si yo sé cómo otros estudios lo han abordado, yo voy a poder plantear mi propia estructura de cómo redactar mi trabajo, porque estoy viendo la experiencia de otros reflejado en un artículo científico que ya está publicado. Entonces, la experiencia de otros investigadores con la garantía del proceso de publicación en una revista top me va a permitir poder entender, ¿no? Sintetizar, abstraer la forma en cómo otros y el estilo de cómo otros realizan su investigación y lo publican. Eso es lo mejor para poder empezar a redactar. Después el estilo, el formato, eso no es único. Yo tengo un gran maestro, que ya lo mencioné. Tengo también compañeros, como por ejemplo un gran amigo que es Carlos, que siempre corrige los trabajos o siempre está corrigiendo los envíos que yo le hago. Hay otros alumnos a los que me envían y yo corrijo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el proceso de redacción científica no es estático. Al contrario, ¿no? Es muy dinámico y es muy cambiante. No es una constante, ¿no? O sea, si yo hago un trabajo, yo lo redacto hoy, va a pasar por el resto de autores y va a haber cambios y cambios y cambios y cambios y cambios hasta que llegue una versión final que todos acepten. Ese es el proceso normal de una redacción de un artículo, de un manuscrito. No es único, no es que yo redacto hoy y ese trabajo va a pasar por todos y va a ser aceptado de inmediato. Es un trabajo constante, un trabajo continuo, que implica de hecho o requiere siempre de observaciones y de correcciones por parte de todo el equipo, ¿no? Los que trabajan en Word, por ejemplo, me entenderán que cuando mantienen activa el control por cambios, el control de cambios en el Word, van a entenderlo, ¿no? Siempre en la parte paralela ver todos esos cambios, ¿no? Eso es correcto. Y eso es un proceso continuo de aprendizaje. Bueno,
Otra de las preguntas es ¿dónde publicar? Bueno, ya sabes para qué o por qué. Ya sabes por dónde empezar. Ahora lo que nos falta para poder entender sobre qué publicar es dónde publicar. Y hay unas estrategias prepublicación. O sea, estrategias que tú tienes que tener antes de realizar una publicación científica. Lo primero es asegurarte el nombre científico. Bueno, o el nombre de autor. Considerar bien la afiliación a la que perteneces. Son dos aspectos esenciales. El nombre del autor o nombre científico, yo no lo denomino así, pero bueno, mucha gente lo escribe así, como nombre científico. El nombre del autor se puede generar, por ejemplo, a través del Google Scholar y bueno, y también de otras plataformas que nos piden normalmente cuando nosotros publicamos, ¿no? Como por ejemplo el ORCID, ORCID. El ORCID es una especie de documento de identidad del investigador, que es obligatorio de hecho para muchos de los investigadores que publican artículos científicos. Y si eres de Perú y quieres convertirte en investigador RENACIT, tienes que tener tu ORCID actualizado. En el ORCID se describen, por ejemplo, los datos del autor, ¿no? Su biografía, la afiliación principal a la que pertenece, los lugares donde trabaja o ha trabajado y los artículos que se van normalmente actualizando de forma automática. Es indispensable. Y también está el Google Scholar, que es un perfil que se crea a través de las cuentas institucionales con Google, con Gmail. Entonces son dos elementos que tú tienes que tener listos y actualizados si quieres publicar. ¿Por qué? Porque te los van a pedir cuando quieras hacer una investigación. Otro punto elemental para saber dónde publicar es el proceso editorial. Ojo que no estoy empezando con la revista potencial. O sea, de hecho, algo que debemos entender y algo que ustedes deben de asimilar es que no es correcto saber dónde voy a publicar antes de tener el artículo científico. Eso no es correcto. Muchos me dirán, no, pero yo ya sé, no. Yo quiero publicar en The Lancet, yo quiero publicar en JAMA, yo quiero publicar en la New England Journal of Medicine. Bueno, es un sueño que muchos investigadores quieren, ¿no? Publicar en revistas top. Pero no es el proceso correcto. O sea, el artículo va en la revista más idónea a la que se pueda publicar el artículo. O sea, al nivel en el que está. ¿Y cómo lo sé? Cuando yo ya tengo el artículo. Yo no puedo esperar que mi trabajo se publique en una revista de la JAMA Network si mi trabajo no está para esta revista. ¿Cómo puedo saberlo? Al final. Buscando, por ejemplo, en buscadores como el Elsevier Journal Finder, por ejemplo, que me permiten, a través del abstract de mi trabajo, ubicar en dónde podría ser la mejor revista potencial para publicar mi artículo, pero cuando ya tengo listo el artículo. Está también otros, por ejemplo, como Jane, ¿no? Otros buscadores. O también, por ejemplo, en la misma base de datos de Web of Science, coloco mi abstract y me salen qué revistas potenciales de la lista de Web of Science puedo yo publicar. Entonces, ¿hay múltiples revistas? Sí, las hay, pero después que yo ya tengo mi artículo. Antes no es correcto, no es el proceso. Bueno, y les decía que dentro de los elementos para saber dónde publicar está el proceso editorial. Es muy frustrante cuando estás iniciando en investigación y tú envías a una revista y suceden dos cosas. O se demoran en contestarte o te rechazan rápido. O se demoran en contestarte y te rechazan a la vez. Entonces, estos tres escenarios pueden suceder cuando tú envías a una revista. Y los tres procesos son sumamente frustrantes cuando estás iniciando en la investigación. ¿Qué pasa si yo envío una revista y no me contestan? Yo puedo enviar un correo pidiendo una explicación de por qué se demoran tanto. El problema es el tiempo de espera. ¿Cuándo saber cuánto tiempo esperar? Eso se establece en la misma revista. Tú tienes que observar al entrar a la revista cuánto tiempo se demora la primera respuesta a la revista, ¿no? O sea, tú envías a la revista y cuánto tiempo se demora, eso está en la revista. ¿Cuál es la tasa de rechazo? A mejor tasa de rechazo, más rápido te van a contestar y también más rápido te van a rechazar.
En el proceso editorial también la tasa de rechazo no debería ser motivo para poder alejarnos de la investigación y decir que no sirvo para esto. ¿No? Yo creo que la mejor publicación que hice sobre ordeñamiento de cordón umbilical, que es una revista que está publicada en una de las revistas hijas de Nature, yo considero que es una de las mejores publicaciones que tengo. Me demoró 5 revistas, es decir, después de enviar a una y a otra y a otra y a otra, después de 5 intentos distintos, se publicó. El trabajo no es malo, se terminó publicando en una muy buena revista. ¿Cuál era el problema? Que, bueno, otras revistas no tenían la intención de publicar o aceptar el trabajo. Era frustrante, obviamente, pero se logró. Y lo mismo le digo ahora, ¿no? Que no te frustre los intentos constantes de enviar un trabajo, ¿no? Excepto esté mal y se corrija. Pues, normalmente cuando tú envías una revista grande, tú envías el trabajo, la revista te puede rechazar, pero te puede hacer observaciones. Usa esas observaciones y mejora el trabajo. El rechazo es normal. De hecho, es mejor cuando nos rechazan con cambios y nos rechazan rápido. Porque de esa manera yo puedo enviarla recién a otra revista, ¿no? Algo que también ustedes deben de saber. No deben enviar a diferentes revistas al mismo tiempo, ¿no? Eso no es correcto. Bueno, otro punto entonces ya es ¿qué publicar? Bueno, y eso es mucho de las preguntas que me hacen mis estudiantes. Profesor, quiero hacer una investigación porque quiero ser investigador renacido. Es una duda que no debería suceder. Y si me hacen esa pregunta es porque no han escuchado probablemente todo este dilema que hemos hablado. Sin embargo, hay estrategias. ¿Qué publicar? ¿Qué tipo de estudio publicar? Y aquí vamos a dividirnos en 2 partes. Primero es el diseño. Si ya estás preparado bajo un diseño específico, conoces bien el diseño y tienes o la base de datos o el acceso a la información para poder aplicarla sobre el diseño, realízate sobre ese diseño y publica un artículo de tipo primario, observacional, etc. Y luego está el tipo de publicación. En el tipo de publicación hay múltiples formas de poder trabajar un artículo científico. Y lo que yo más recomiendo dentro de los tipos de publicación son los reportes y series de caso. Y me dirán, ¿por qué? Es un tipo de publicación dentro de los diseños descriptivos, ¿no? Observacionales descriptivos, que es más fácil de poder realizar. Es más fácil y factible de que te puedan aceptar, aunque no necesariamente sea tan citado. Pero es muy fácil de realizar y sobre todo que nos permite poder tener la primera experiencia en una publicación científica, lo cual es bueno. No aconsejo realizar cartas al editor. Una, porque nos llenan los espacios en cuanto a nuestra experiencia en investigación. No son citables. No, pero yo publiqué mi carta al editor en Lancet. Es una carta al editor, nada más. No, pero es informativa, tiene texto, Entonces mejor publiquemos un artículo original. No sirven las cartas al editor. Yo he publicado cartas al editor y por eso mismo, con esa experiencia, les digo, si quieren tener ejercicio en cuanto a la redacción y publicación científica, mejor un reporte serie de caso. Empezar por ahí. Ahora, si pueden ir más allá, un siguiente nivel, eso, ojo, esas son consideraciones propias y bajo la experiencia, es el artículo de revisión, un review. Si tú quieres iniciarte en la investigación y ya tienes una experiencia más, realiza un review, un artículo de revisión o revisión de la literatura. No revisión sistemática, revisión de la literatura. Son puntuales, hay revistas que sí las aceptan y encima de ellos están los scoping reviews, que son también una forma de hacer revisión sistemática similar, pero con otro alcance. También son buenas, requieren un poco más de experiencia, pero puedes reunirte con el equipo para que puedan realizarlo. Bueno, y luego están ya los estudios primarios, ¿no? Observacionales, y finalmente están las revisiones sistemáticas como estudios secundarios. No aconsejo ir directamente a realizar un artículo de revisión sistemática si no tienen la experiencia en todo lo anterior. La revisión sistemática prácticamente sintetiza la información sintetiza toda la información disponible y requiere siempre el entrenamiento más óptimo en los diferentes diseños de investigación.
ensayos controlados aleatorizados, estudios observacionales de cohorte, caso control, etc. Si no conoces todo lo que está abajo, no puedes hacer una revisión sistemática. Y si lo haces, va a ser una revisión sistemática mediocre. Es mejor no hacerlo. Y bueno, ¿con quién publicar? Es la última pregunta y con esto finalizamos. ¿Con quién publicar? Es siempre necesario contar con un equipo de trabajo. No puedo publicar solo. De hecho, ya no te van a aceptar, a menos que sea por invitación. Que es poco probable que también, que si tú te hacen una invitación, tú publiques solo. O sea, es mejor tener siempre un equipo. Un equipo con el liderazgo que puede ser propio. O sea, si tú estás iniciando, puedes liderar un equipo de investigación. Tienes las herramientas, y es que has entendido toda esta clase. Puedes liderar el equipo, puedes liderar la línea, puedes tener a un equipo que te acompañe, ¿no? A un grupo de compañeros de trabajo, compañeros de estudios, que tengan la misma motivación que tú para poder realizar un estudio de investigación que se pueda terminar publicando. Pero siempre tiene que tener el equipo una persona que tenga mucha más experiencia, al que llamamos siempre el autor senior. El autor senior es aquel que tiene más experiencia, ya sea publicando, ya sea en el área clínica, pero que pueda dar un aporte significativo, sustancial al trabajo, no que va a ser solamente un nombre que va a aparecer en el artículo. Por ello también entonces tenemos que conocer dentro del equipo de trabajo los criterios de autoría, porque debemos de respetar la ética en cuanto a la investigación científica respecto a la redacción. Nuestro equipo de trabajo conformado desde el inicio se queda desde el inicio hasta el final. No se van agregando autores, por ahí que surgió un autor a que le tengo estima, que mi hermano quiere ser RENACID, que mi hermano quiere investigar y lo voy agregando. No es correcto. Lo correcto es iniciar con el equipo y terminar con el equipo. El orden de autoría no se negocia. Normalmente no se negocia. No se sortea. Normalmente quien asume la autoría principal es aquel que está coordinando todos los procesos de investigación. Por ejemplo, mi forma de trabajo siempre es, si yo lidero el equipo y la idea ya está propuesta o la propongo yo, pues entonces yo soy el primer autor. Se establece la base del trabajo, ya sea el protocolo. Normalmente siempre nosotros trabajamos revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos, entonces se establece el protocolo, se hace una base, un borrador y se va solicitando, ¿no? Bueno, aparte dentro de todo el proceso de revisión sistemática que implica, ¿no?, la selección de los estudios, después de las búsquedas, etcétera, etcétera, de forma para independiente. Pero en cuanto a la redacción del manuscrito, se redacta un borrador y luego todos los demás autores van aportando por fases. Obviamente se requiere de un equipo de trabajo que conteste rápido, conteste bien, para que la retroalimentación o el feedback de cada autor sea bueno. Eso es una forma de trabajo que yo heredé de un gran maestro y amigo mío. Y es una forma de trabajo que me ha rendido muy bien porque lo hago siempre con los diferentes equipos de trabajo en los que estoy. Muy bien, entonces, para finalizar, me gustaría poder dar como reflexión estos puntos elementales. Si tú quieres publicar un artículo de investigación, quieres tener una publicación científica, primero adquiere la experiencia, luego mira las mejores estrategias y estudios potenciales para poder publicar, reúnete con un equipo idóneo y publica un artículo. Bueno, si te gustó esta presentación, no olvides suscribirte a este canal y solicitar por interno alguna sugerencia que tengas para los siguientes videos. Muchísimas gracias, soy el Dr. Joshua Barbosa.